Muy buenas tardes, retomamos la transmisión oficial de la 92ª sesión de plenario de la Convención Constitucional. A continuación vendrá la votación del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios y Plurinacionalidad, que incluye algunos temas como identidad e integridad indígena, derechos lingüísticos, derechos sobre los conocimientos ancestrales y derechos de los pueblos indígenas a permanecer en el territorio, entre otros. Los dejamos con la sesión 92 de la Convención Constitucional. Reanudamos la sesión. Damos palabra al señor secretario. Antes de dar palabra al señor secretario, vamos a someter a votación particular las normas contenidas en el primer informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Y ahora sí pedimos al señor secretario que tome la votación. Gracias, señora presidenta. Habiendo sido aprobado en particular el informe, corresponde entrar a la discusión en particular. Antes de eso quisiera hacer una precisión. Antes de mi precisión, han pedido la palabra por un punto reglamentario el convencional Luis Jiménez y a continuación la convencional María Angélica Tepper. Tiene la palabra el señor Luis Jiménez. Sí, quisiera dejar expreso que retiro toda la solicitud de votación separada de todos los artículos, menos el artículo 8. Eso. Eso, por favor, para que tome. Entonces, en definitiva, el artículo 8 todavía se mantiene la solicitud de votación separada y en las demás, al menos en mi caso, se retira. Muy bien, la Secretaría toma nota entonces del retiro de todas las solicitudes de votación separada que había presentado, con excepción de las que recaen en el artículo 8. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra la convencional María Angélica Tepper. Gracias, señor secretario, para retirar las indicaciones que hemos hecho, excepto la indicación número... No. Espérame un segundo. La indicación número 82. ¿Que recaería en qué artículo, si lo tiene a mano, por favor, convencional Tepper? En el 26. Muchas gracias. Gracias a usted. Convencional María Angélica Tepper. Entendimos cosas distintas en la mesa. Usted está retirando todas las votaciones separadas con excepción de la 82, perdón, con excepción de la indicación renovada 82, o a la inversa, está retirando solo la indicación renovada 82. Todas excepto la 82. La 82 queda. Está clarísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Antes de otorgar la palabra sobre los puntos reglamentarios, la mesa desea hacer presente que, por tratarse del primer informe de la Comisión, no se le aplica el inciso primero del artículo 97
que rige con posterioridad a la modificación del 11 de abril del 2022, sino que la norma que se encontraba vigente antes de dicha modificación. Es decir, la mesa devolverá a la comisión para una segunda propuesta las normas que, sin alcanzar el quórum de los 2/3, sí hayan sido votadas favorablemente al menos por la mayoría de las y los convencionales presentes. No basta la aprobación por la cuarta parte de los convencionales en ejercicio. Tiene que ser la mayoría de los presentes. Esto por cuanto, al entrar en vigencia ese artículo, al haber sido modificado el artículo 97, inciso primero, el artículo 5º transitorio dispuesto que esa modificación que reduce el quórum para derivar normas a segunda propuesta se aplicará a los informes que emitan las comisiones referidos a sus segundos y siguientes bloques temáticos o informes. Y por tratarse en este caso del primer informe de la comisión, no se le aplica entonces esa norma modificada, sino en su texto anterior. Tiene la palabra el convencional Luis Jiménez. Sí, no. Quisiera, por el punto reglamentario, discrepar de esa interpretación, ya que esta no es una comisión temática, siempre lo hemos dicho que es una comisión que tiene funciones temáticas, que es el catálogo de derechos, pero no lo hace temática, y en segundo lugar, aquí no hay primer informe, segundo informe, no tiene unidades temáticas, es un único informe. ¿Ya? Y eventualmente, ciertamente, si no se alcanza el quórum requerido, puede haber una segunda propuesta de norma constitucional, pero eso no los transforma en un segundo o tercer informe. Siendo un único informe, entiendo que se aplica las reglas generales e insistimos con el quórum que se ha aplicado esta semana. Eso. Ya, estimada y estimados convencionales, en vista de esta diferencia, vamos a tomar un receso, vamos a reunir la mesa y volvemos lo más pronto que podamos. Gracias. La presidenta de la Convención Constitucional ha anunciado un receso para una reunión de la mesa de la Convención Constitucional para la interpretación respecto al reglamento que se va a aplicar en la votación del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Ya volvemos. Asistencia de su presidenta María Elisa Quinteros, de su vicepresidente Gaspar Domínguez y de las vicepresidencias adjuntas Lidia González, Natividad Yanquileo, Yarela Gómez y Tomás Laibe, adoptó el siguiente acuerdo en relación con la votación en particular del informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Aplicar al informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad la regla contenida en el inciso primero del artículo 97 del Reglamento General, que se encuentra vigente luego de la modificación del 11 de abril de 2022. Esto es, que la mesa devolverá a la Comisión para segunda propuesta
las normas que no alcancen el quórum de 2/3, pero que obtengan el voto favorable de al menos la cuarta parte de las y los convencionales en ejercicio. Esto es 38 votos. Ese es el acuerdo adoptado por la mesa directiva. Por un punto reglamentario, ha pedido la palabra el señor Osandón. Señor secretario, una pregunta técnica. ¿Los representantes de escaño en la mesa no debiesen abstenerse de votar atendido su interés en la interpretación reglamentaria? Gracias. No, señor Osandón, no hay norma en el reglamento al respecto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, vamos a dar por iniciada la votación en particular. Pedimos que registre la misma. Bien, comenzando con la votación particular, lo haremos como siempre siguiendo el comparado que está publicado en el pupitre digital. La indicación número 1 ha sido retirada. Por un punto reglamentario tiene la palabra la convencional Ruth Hurtado. Buenas tardes, señor secretario. Me gustaría saber los fundamentos de la decisión de la mesa, ya que este, al ser el primer informe, debería tener las mismas reglas de los primeros informes votados, que al no alcanzar la mayoría simple, ¿cierto?, estos artículos debieran quedar rechazados y no tener la reglamentación de los últimos informes ya aprobados a partir del tercer informe. Si la tuvo presente al momento de debatir el asunto, de que cuando se aprobó la reforma del artículo 97, algunas comisiones habían emitido sus primeros informes y otras no. Y la idea de la norma transitoria era evitar esta distinción o discriminación y permitir que todos los primeros informes o primeros bloques de las comisiones se sujetaran a las mismas reglas. Básicamente ese fue el criterio que primó en la mesa. Además, por tratarse de una norma de procedimiento, la regla general es que los asuntos deben someterse a las normas vigentes en el momento en que los asuntos se despachan. Y este informe fue emitido por la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad una vez que el nuevo inciso primero del artículo 97 ya se encontraba en vigencia y en aplicación. Bien, corresponde iniciar la votación. Por un punto reglamentario, ha pedido la palabra el convencional Harry Jurgensen. Señor secretario, estimada mesa, al menos para hacer presente que quien habla no está en absoluto de acuerdo con la interpretación que le está dando la mesa al reglamento, ya que no está aplicando el mismo criterio que aplicó para primeros informes de otras comisiones. Y eso debe quedar constancia en acta. No se está aplicando el reglamento, sino que se está interpretando en favor de esta comisión, de este informe, con nueva argumentación que en mi opinión no es reglamentaria. Quiero que quede registrado aquello en acta. Muchas gracias. Muy bien. Añado a lo anterior y en relación con su opinión, señor Jurgensen, que en la mesa también primó la idea de que este no es un primer informe, a diferencia de las comisiones temáticas, sino que es un único informe. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra el convencional Agustín Esquella. Gracias, señor secretario. Atendida la importancia de la votación que tuvo lugar antes del receso que acabamos de tener, solicito que en acta quede constancia que por un error de digitalización de mi parte, voté rechazo a la aprobación en general del informe que estamos analizando, en circunstancias de que mi voluntad era y sigue siendo
aprobar en general el informe en cuestión. Muchas gracias. Gracias, señor Squella. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra el convencional señor Eduardo Cretón. Gracias, señor secretario. Para despejar una duda, si este es un único informe, quiere decir que aquellas cosas que no se han aprobado no van a tener posibilidad de volver a presentarse, ¿no? No, se refiere a que es un único informe en el sentido de que no hay otros bloques temáticos, pero eso no significa que no esté sujeto a una segunda propuesta. Bueno, reanudamos entonces la votación. Respecto del artículo 1, la indicación número 1 de la convencional Tepper ha sido retirada. Por lo tanto, se somete a votación el artículo 1 en los términos contenidos en el texto aprobado por la comisión. En votación particular el artículo 1. En votación el artículo 1 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 1. Principio de la plurinacionalidad. El Estado reconoce la preexistencia de los pueblos y naciones indígenas desde tiempos precolombinos y que habitan actualmente el territorio del país. Su igual participación en la distribución del poder, con pleno respeto a su libre determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra y los territorios, instituciones y formas de organización, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 58 votos a favor, 25 en contra y 37 abstenciones. El artículo 1 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 2, propuesto por la comisión. Su texto está en la página 1 del comparado. En votación. En votación, el artículo 2 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 2. Principio de la plurinacionalidad. Reconocimiento de la convivencia igualitaria e intercultural de los diversos pueblos y naciones que habitan en Chile, promoviendo su participación y representación en la distribución y ejercicio del poder, sin discriminación y con pleno respeto de sus derechos. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 2 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 67 votos a favor, 20 en contra y 34 abstenciones. El artículo 2 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En votación particular el artículo 3 propuesto por la comisión, cuyo texto figura en la página 1 del comparado. En votación. En votación, el artículo 3 del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 3. Principio de buen vivir. El Estado reconoce y promueve la relación de interdependencia, reciprocidad, complementariedad y equilibrio armónico de los derechos de las personas y los de la naturaleza,
velando por la justicia social y económica y la sustentabilidad ambiental. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 3 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 70 votos a favor, 19 en contra y 33 abstenciones. El artículo 3 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. Quisiera hacer un llamado a las y los convencionales que no están votando, por favor, para que se conecten o asistan a cumplir con su derecho establecido en el reglamento. Pasamos al artículo 4. La indicación número 7, renovada por la convencional señora Angélica Tepper, ha sido retirada. Corresponde votar el artículo 4, propuesto por la comisión, que figura en la página 1 del comparado. En votación particular, el artículo 4. En votación, el artículo 4 del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 4. Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, ya que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. El artículo 4 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 107 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones. Queda aprobado el artículo 4. En votación particular el artículo 5, propuesto por la comisión. Su texto figura en la página 2 del comparado. En votación. En votación, el artículo 5 del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 5. Derecho a la autoidentificación. El Estado debe respetar el derecho de las personas indígenas a su autoidentificación, conforme a los sistemas de pertenencia propios que determine cada pueblo o nación indígena. Una ley determinará el procedimiento para que su pertenencia conste en documentos de identificación. ¿Han emitido su voto? El artículo 5 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 69 votos a favor, 18 en contra y 38 abstenciones. El artículo 5 vuelve a comisión a segunda propuesta.
Corresponde pasar al artículo 6, que está en la página 2 del comparado. En votación particular el artículo 6. En votación el artículo 6 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 6. Reconocimiento del genocidio indígena. El Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y de vulneraciones históricas y estructurales a los pueblos y naciones indígenas y se compromete a su reparación y a dar garantías de no repetición. El artículo 6 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 74 votos a favor, 24 en contra y 26 abstenciones. El artículo 6 vuelve a comisión a una segunda propuesta. Por un punto de reglamento ha pedido la palabra la convencional Constanza V. Tiene la palabra. Gracias, señor secretario. Simplemente dejar consignado primero de que estaba pidiendo la palabra hace 3 votaciones atrás, por sistema y por vía Zoom. En segundo lugar, yo le pediría, señor secretario, con mucho respeto a la mesa, que reconsidere la decisión tomada en base al criterio que se acaba de aplicar en esta comisión. Y lo digo porque, yendo hacia atrás, en el informe del 13 de abril, que precisamente también hubo un punto de interpretación del primer informe de la Comisión de Sistema Político, se dijo explícitamente de que las normas nuevas se iban a aplicar a los segundos y terceros bloques. En consecuencia, si estamos frente a un único informe, entonces lo que procedería sería aplicar las normas antiguas y no las normas nuevas, tomando en cuenta que no hay bloque 2 y no hay bloque 3, que fue el argumento que usted entregó, secretario, el día 13 de abril a propósito de la Comisión de Sistema Político. Tengo el video, si quiere, en caso de que quiera referirse a eso. Y, en tercer lugar, me parece realmente impresentable, y quiero que quede constancia en el acta, del abuso de poder que se ha aplicado por parte de la mesa directiva en una nueva oportunidad, quitándole y restándole legitimidad a este proceso, y por supuesto se suma, no es coincidencia, ¿verdad?, que justamente es la Comisión de Plurinacionalidad y Pueblos Indígenas donde se hacen este tipo de abusos de poder. Una vez más, se suma a los pluribeneficios que tienen los convencionales constituyentes de cupos reservados. Gracias, señor secretario. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra la convencional Bessie Gallardo. Parece que a la señora Huff se le olvidó que ante el tenor literal de una norma hay que hacerle caso a ese tenor literal. Y primer informe no significa único informe. Por lo tanto, no aplica lo que dice el reglamento y por lo tanto, como este es un único informe, no primer informe, el criterio de la mesa está bien aplicado. Así que le recomendaría a la señora Constanza Huff que se remita la norma al Código Civil de Interpretación y por favor se deje molestar a los pueblos. Muchas gracias. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra el convencional Eduardo Cretón. Gracias, señor secretario. Nuevamente una duda. ¿Qué se refiere con un único informe? Porque ese término no venía a ninguna parte. O sea, si es que se rechaza algo, ¿no se va a poder volver a presentar?
Señor Cretón, reitero la idea manifestada por la mesa directiva al adoptar su acuerdo. El artículo 5º transitorio, que hace aplicable la modificación del artículo 97, aprobada el día 11 de abril, a las normas de su segunda propuesta, a las normas que emitan, a los informes que emitan las comisiones referidos a segundos y siguientes bloques temáticos. Aquí no habrá un segundo y siguiente bloque temático. Por lo tanto, no corresponde aplicar la norma anterior del artículo 97. También por un punto de reglamento ha pedido la palabra la convencional Juve nuevamente. Gracias, señor secretario. No, simplemente porque fui aludida por la convencional Gallardo. Explicarle a la convencional Gallardo de que las normas del Código Civil se aplican entre privados y que las normas en materia de derecho público es donde se aplican in actum. El Código Civil que se aplica entre privados que tanto desprecian, ¿verdad? Simplemente para aclararle eso a la, entiendo, abogada Bessie Gallardo, para que quede constancia, señor secretario. Gracias. Reanudamos la votación. Recordemos que acá la mesa tiene atribuciones de interpretación de los vacíos del reglamento y eso es lo que hemos hecho. Acá no hay abuso de poder ni ningún otro descalificativo que se intente imponer. Cualquier comentario pueden hacer uso de las vías oficiales a posterioridad para remitirlo a la mesa y podremos complementar y de nuevo entregar por escrito las justificaciones que ya el señor secretario ha reiterado en 3 oportunidades. Así que agradecería que, por el principio de eficacia que tenemos, seguir trabajando y terminar con la votación para seguir con todos los trabajos que tenemos pendientes respecto de las votaciones de la próxima semana, por favor. Muchas gracias. Corresponde continuar con la votación del artículo 7. La solicitud de votación separada se ha retirado, por lo tanto se pone en votación el artículo 7 en los términos que ha propuesto la comisión y su texto se encuentra en las páginas 2 y 3 del comparado. En votación. En votación el artículo 7 del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 7. Las autonomías territoriales indígenas son entidades territoriales en donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho a la autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado regional y de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la ley. Es deber del Estado proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines y competencias de las autonomías territoriales indígenas, sin perjuicio de su participación en las demás rentas estatales. Corresponderá a los órganos del Estado encargados de proveer tales recursos, facilitar o asesorar técnicamente han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 58 votos a favor, 46 en contra y 20 abstenciones. A segunda propuesta, el artículo 7. Respecto del artículo 8, el señor Jiménez no retiró su solicitud de votación separada, que recae sobre cada inciso. Tiene 2 incisos, se votarán por lo tanto separadamente. En votación particular, el inciso primero del artículo 8, cuya votación separada se ha solicitado. En votación. En votación, el inciso primero del artículo 8 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 8.
derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Es deber del Estado consultar a los pueblos y naciones indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, con la finalidad de obtener su consentimiento previo, libre e informado. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso primero del artículo 8 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 70 votos a favor, 31 en contra y 23 abstenciones. El artículo 8, inciso primero, vuelve a comisión a segunda propuesta. En votación particular, el inciso segundo del artículo 8, cuya votación separada se ha pedido. En votación. En votación, el inciso segundo del artículo 8 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Una ley regulará este derecho conforme a la Constitución, los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El inciso segundo del artículo 8 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 63 votos a favor, 42 en contra y 20 abstenciones. El inciso segundo del artículo 8 vuelve a comisión a segunda propuesta. Pasamos al artículo 9. La indicación número 35, sustitutiva del artículo 9, ha sido retirada por su autora. Por lo tanto, corresponde someter a votación particular el artículo 9 en los términos propuestos por la Comisión, que se encuentra en la página 4 del comparado. En votación, el artículo 9 del primer informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 9. Derechos lingüísticos. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar, revitalizar, fomentar, desarrollar y transmitir sus respectivas lenguas y tradiciones orales, filosofías y escritura, así como a comunicarse con ellas en todo espacio público o privado, físico o digital, y a renombrar y mantener los nombres de sus comunidades, lugares y personas. El Estado debe adoptar medidas eficaces para asegurar la protección de los derechos lingüísticos, generando políticas para conservar y educar respecto de las lenguas indígenas.
Todavía no ha sido enviado a votación el artículo. Producto del retiro de las votaciones separadas, hay que hacer ajustes en la minuta de votación. Ahora sí, en votación el artículo 9, según el texto que ha propuesto la comisión. En votación el artículo 9 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 9. Derechos lingüísticos. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar, revitalizar, fomentar, desarrollar y transmitir sus respectivas lenguas y tradiciones orales, filosofías y escritura, así como a comunicarse con ellas en todo espacio público o privado, físico o digital, y a renombrar y mantener los nombres de sus comunidades, lugares y personas. El Estado debe adoptar medidas eficaces para asegurar la protección de los derechos lingüísticos, generando políticas para conservar y educar respecto de las lenguas indígenas. Señores convencionales. El artículo 9 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 79 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. El artículo 9 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. Ha pedido la palabra por un punto reglamentario la convencional Rosa Catrileo. Sí, quiero dar cuenta de que en todas estas votaciones hay un grupo de convencionales que son los que siempre toman los discursos para burlarse de los derechos indígenas, para hacer burla de la plurinacionalidad, que ni siquiera tienen la dignidad de apretar un botón para marcar su rechazo. No están ejerciendo su derecho a voto, demostrando una vez más el desprecio que se tiene por los indígenas, y quiero dejarlo en evidencia para que también quede en acta de esta Convención Constitucional el actuar racista de estas personas. Por un punto reglamentario, ha pedido la palabra la convencional Isabel Godoy y enseguida el convencional Manuel Osandón. Más que un derecho es un deber. Para eso nos eligieron, para eso nos pagan. Y ellos que tanto cuidan las arcas del Estado deberían tener en consideración eso. Solamente eso. Tiene la palabra señor Osandón. Gracias, señor secretario. Le pediría a la mesa que por favor modere el debate y que sean puntos estrictos reglamentarios, porque en ese sentido, en base a lo que señalaba la convencional previo a Isabel, no recuerdo si es Rosa o creo que Rosa, decía que eran racistas los que no habían votado. Por ejemplo, don Roberto Celeón no votó. Me imagino que no se refiere a él, así que cuidado. En alguna de las votaciones no votó don Roberto Celeón, así que ojo con los apelativos. No meta todo en el mismo saco. Gracias. Por un punto reglamentario, han pedido la palabra los convencionales Rodrigo Logan, Ruth Hurtado, ambos por Zoom, y en tercer lugar el señor Roberto Celedón. Tiene la palabra la convencional Ruth Hurtado. Perdón, el señor Logan primero. Muchas gracias, don John, por su intermedio a la mesa, a mis colegas y a la gente que nos está mirando. Punto de reglamento. En virtud del artículo 3, letra N, principio de eficacia, solicito a la mesa que en virtud de sus facultades correctivas del procedimiento y del debate,
establezca que no hay problema en que voten menos personas o que no vayan a votar, porque hoy día las votaciones son por aquellos asistentes. Por tanto, el que voten menos personas implica que se necesita menos para aprobar. Por tanto, ahí la colega creo que comete un error reglamentario. No debería reclamar porque le conviene si hay menos personas que no votan. Ahora, el tema de los apelativos, no, porque ensucia el debate y hace que nos tengamos un problema. Entonces, en virtud de ese inciso, de ese artículo, el principio de eficacia, solicito que avancemos. Y lo último, les recuerdo que racismo no es lo mismo que xenofobia. Son dos cosas distintas. Cuando alguien dice chilenos y hace la diferencia entre los que son chilenos y los que no son chilenos, eso es racismo. Lo otro es xenofobia. Son dos cosas distintas. Muchas gracias. Tiene la palabra por un punto reglamentario la convencional Ruth Hurtado. Gracias, señor secretario. Solo para aclarar que el mandato de la Comisión de Participación Indígena en el artículo 12, letra E, establecía un mandato muy claro respecto al trabajo que ellos tenían que realizar, que era entregar un catálogo de derechos de los pueblos indígenas, y ellos excedieron su mandato en tomarse atribuciones de tomar temas de la Comisión de Conocimiento, de la Comisión de Sistema Político, de la Comisión de Principios, por lo cuanto exceden su mandato, y yo con mi voto no voy a validar un informe que exceda el mandato entregado en un reglamento. La verdad es que aquí nos hemos acostumbrado a que la convención se crea soberana y a exceder los mandatos por los cuales nos eligieron. Así que yo pido a la convención Alta Trileu que no sea tan perseguida, que aquí no es un tema de racismo, es un tema de legalidad. Muchas gracias. Tiene la palabra por un punto reglamentario convencional Roberto Celedón. Muchas gracias. Quiero aclararle a José Manuel que he votado todo y por una situación extraordinaria y de urgencia no alcancé a votar el artículo 6, pero estoy aquí en la convención y he votado todo y bueno, es público. He votado verde, 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 verde. Y seguiré votando verde. Ahí viene José Manuel. Por un punto reglamentario, ha pedido la palabra la convencional Patricia Laura. Gracias. Solamente para señalar que independiente del tema que se haga votando, creo que es grave que se use respecto de ya sea racismo u otros apelativos a quienes no lo estén haciendo. Existen las instancias, tales como las denuncias al comité de ética, si alguien lo quiere hacer por las personas que no están votando, pero usar un punto de reglamento para eso es abusivo, así que por favor que se mantenga eso lo más estrictamente normativo. Gracias. Bien, continuando con la votación. Se pone en votación particular el artículo 10, en los términos que ha sido propuesto por la comisión, que figura en la página 4 del comparado. En votación. En votación, el artículo 10 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 10. Derecho a la restitución y repatriación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a obtener la restitución y repatriación de objetos de culto y de restos humanos que les pertenecen, que se encuentren tanto en Chile como en el extranjero. El Estado adoptará mecanismos eficaces en conjunto con los pueblos y naciones indígenas interesadas respecto de la restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados o apropiados por terceros, y garantizará el acceso de los pueblos al patrimonio recuperado, proporcionando los recursos para la conservación, en su caso, cuando fueren requeridos. El artículo 10 se encuentra en votación.
¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 66 votos a favor, 18 en contra y 39 abstenciones. El artículo 10 vuelve a comisión a segunda propuesta. En votación particular el artículo 11, que se encuentra en las páginas 4 y 5 del comparado, en la forma que ha sido propuesta por la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas. En votación. En votación el artículo 11 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 11. Derecho a la comunicación de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la comunicación e información y a establecer sus propios medios de comunicación. El Estado garantizará las condiciones para la creación y difusión de contenidos de los pueblos en sus propias lenguas, de conformidad a la ley. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 11 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 85 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones. El artículo 11 vuelve a comisión para la formulación de una segunda propuesta. Se pone en votación particular el artículo 12 en la forma que ha sido propuesto por la comisión. Figura su texto en la página 5 del comparado. En votación. En votación el artículo 12 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 12. Derecho a la conectividad en territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar la conectividad de los pueblos y naciones indígenas desde y hacia sus territorios a las telecomunicaciones análogas y digitales, postal y todas las medidas de accesibilidad a infraestructuras de servicios básicos y transporte. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 71 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. El artículo 12 vuelve a la comisión para formulación de una segunda propuesta. Por un punto de reglamento,
Ha pedido la palabra la convencional María Angélica Tepper. Gracias, señor secretario. Para retirar la indicación 82. Gracias. Bien, la Secretaría registra el retiro de la indicación 82. Corresponde pasar al artículo 13, ahí se mantiene la petición de votación separada, por lo tanto se vota en primer término el inciso primero del artículo 13, cuyo texto figura en la página 5 del comparado. En votación. En votación, el inciso primero del artículo 13 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 13. Derechos sobre los conocimientos ancestrales. Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, salvaguardar, desarrollar, enseñar sus conocimientos colectivos como sus ciencias, tecnologías y saberes, reconociendo la especial labor de los educadores tradicionales. ¿Han emitido su voto? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 72 votos a favor, 23 en contra y 27 abstenciones. El inciso primero del artículo 13 vuelve a comisión a segunda propuesta. Corresponde poner en votación particular el inciso segundo del artículo 13, cuya votación separada se ha solicitado. En votación. En votación, el inciso segundo del artículo 13 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Es deber del Estado generar las condiciones en conjunto con los pueblos y naciones indígenas a través de sus instituciones para reconocer, conservar y promover la identidad cultural, así como proteger el equilibrio ecológico, forma de vida y el goce de su herencia cultural. El inciso segundo del artículo 13 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 69 votos a favor, 29 en contra y 27 abstenciones. El inciso segundo del artículo 13 vuelve también a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 14, los términos propuestos por la comisión. En votación. En votación, el artículo 14 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 14. Tecnología genética no humana. Los seres humanos y su entorno estarán protegidos contra el uso indebido de la tecnología genética. El artículo 14 se encuentra en votación.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 56 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones. El artículo 14 vuelve a comisión para una segunda propuesta. En votación particular el artículo 15, propuesto por la comisión, cuyo texto se encuentra en las páginas 5 y 6 del comparado. En votación. En votación el artículo 15 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 15. Seguridad alimentaria indígena. El Estado tomará medidas especiales para el resguardo de la diversidad genética de las especies animales y vegetales, particularmente aquellas que son parte de las culturas ancestrales y de la seguridad alimentaria de los pueblos y naciones indígenas, fomentando la conservación de sus semillas nativas para la mantención de sus formas tradicionales de vida, reconociendo la propiedad intelectual colectiva y el especial vínculo con estas. Asimismo, tienen derecho a establecer, gestionar, resguardar y mantener sus propios sistemas de producción, administración y desarrollo ecosistémico de su agricultura. El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a la participación en las cadenas de valor provenientes de recursos naturales, sean estos hidrobiológicos o agropecuarios, por medio de la elaboración conjunta de normas y políticas públicas. Resultado. 54 votos a favor, 33 en contra y 41 abstenciones. El artículo 15 vuelve a comisión para segunda propuesta. En votación particular el artículo 16, en la forma propuesta por la comisión en su informe. Su texto está en la página 6 del comparado. En votación. En votación el artículo 16 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 16. Derecho de los pueblos indígenas a permanecer en su territorio. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a permanecer y no ser desplazados de sus tierras y territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, de acuerdo a sus sistemas jurídicos propios. En el caso señalado en el inciso anterior, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para indemnizar y reparar el daño causado a los pueblos y naciones indígenas, conservando estos últimos el derecho a regresar a sus tierras y territorios en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado o desplazamiento. El artículo 16 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 75 votos a favor, 25 en contra y 25 abstenciones. El artículo 16 vuelve a la comisión a segunda propuesta.
Pasamos al artículo 17. La indicación renovada ha sido retirada. La solicitud de votación separada también. Por lo tanto, corresponde someter a votación el artículo 17 en la forma que la comisión lo ha consignado en su informe. El texto está en la página 6 del comparado. En votación. En votación, el artículo 17 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 17. De las tierras, territorios y recursos indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y los recursos que ancestralmente han poseído, utilizado o adquirido. El Estado reconoce su especial relación con estos que constituyen la base para su existencia. El Estado garantiza la propiedad de las tierras y territorios indígenas, respetando los sistemas de tenencia y posesión tradicional, las que gozan de un régimen de protección especial, que se regulará de acuerdo con lo establezca la ley, la que será en todo caso intergeneracional, inalienable, imprescriptible e inembargable. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a poseer, usar, administrar, controlar y desarrollar los territorios, recursos y bienes naturales comunes presentes en ellos. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. 58 votos a favor, 35 en contra, 33 abstenciones. El artículo 17 vuelve a la comisión a segunda propuesta. Corresponde pasar al artículo 18. Se pone en votación, la solicitud de votación separada ha sido retirada. Se pone en votación el artículo 18 íntegramente en la forma que ha propuesto la comisión. En votación. En votación, el artículo 18 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 18. De los pueblos y naciones indígenas al maritorio. El Estado reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que debe contar con una regulación específica en base a sus características geográficas, naturales, históricas y culturales. Se reconoce la especial relación entre los pueblos y naciones indígenas con el maritorio, respetando sus prácticas y usos ancestrales, consuetudinarios y locales. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar de conformidad al derecho internacional. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El artículo 18 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 60 votos a favor, 38 en contra y 27 abstenciones. El artículo 18 vuelve a comisión para segunda propuesta. En votación particular, el artículo 19. La votación separada se retiró. Por lo tanto, se somete a votación el artículo íntegramente. En votación.
En votación, el artículo 19 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 19. Derecho de los pueblos y naciones indígenas al agua. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a las aguas situadas en sus tierras y territorios por tener un especial vínculo con ellas. El Estado protege estas aguas y garantiza el normal abastecimiento, disponibilidad y calidad para su consumo y usos tradicionales por parte de los pueblos indígenas. Asimismo, establecerá un régimen de protección especial con respeto a los sistemas de tenencia y posesión tradicional. El artículo 19 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 74 votos a favor, 30 en contra y 20 abstenciones. El artículo 19 vuelve a comisión a segunda propuesta. Corresponde pasar al artículo 20. La indicación de votación separada se ha retirado. Por lo tanto, se somete a votación el artículo 20 completo en la forma propuesta por la Comisión en su informe. En votación. En votación, el artículo 20 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 20. Derecho al medio ambiente. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y en armonía con la naturaleza, garantizando la protección, conservación y restauración de los ecosistemas. El Estado reconoce y ampara la especial relación que ellos tienen con las tierras, territorios, la naturaleza y los elementos que la componen, cuya conservación es imprescindible tanto para su existencia y continuidad histórica como para el pleno goce de sus derechos individuales y colectivos. El Estado, en colaboración con los pueblos y naciones indígenas, deberán regular y establecer medidas a fin de evitar y disminuir toda contaminación, daño ambiental, territorial, espiritual, social y cultural derivados de las diversas etapas de proyectos o actividades susceptibles de afectación. ¿Han emitido su voto? Asimismo, toda actividad en territorio indígena debe someterse al consentimiento previo, libre e informado, protegiéndolos del uso indiscriminado, dispersión. Resultado de la votación. 73 votos a favor, 34 en contra y 16 abstenciones. El artículo 20 vuelve a la comisión a segunda propuesta. Por un punto reglamentario, ha pedido la palabra la convencional María Magdalena Rivera. Señor secretario, es que estoy votando y no se marcó mi voto, de cualquier manera era favorable. Perdón, no lo oí bien. Perdón, ahí sí. Señor secretario, estoy votando y mi voto no se marcó y de cualquier manera es favorable. Bien, gracias. Y lo veremos con los técnicos.
Bien, vamos a continuar con el artículo 21. Se pone en votación particular el artículo 21 en los términos que ha consignado la comisión en su informe. El texto figura en la página 8 del comparado. En votación. En votación el artículo 21 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 21. Derecho a la educación de los pueblos y naciones indígenas. El Estado reconoce, garantiza y promueve los sistemas de educación propios de los pueblos y naciones indígenas. Asimismo, tienen derecho a un sistema estatal de educación intercultural y plurilingüe en todos los niveles educativos, de acuerdo a la cultura y particularidades de cada pueblo. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 21 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 84 votos a favor, 15 en contra y 24 abstenciones. El artículo 21 vuelve a comisión para segunda propuesta. Corresponde continuar con el artículo 22. La solicitud de votación separada ha sido retirada, de modo que se somete a votación el artículo completo. En votación el artículo 22. En votación el artículo 22 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 22. Derecho al desarrollo. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a determinar sus propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo económico, social y cultural, en conformidad con sus propios sistemas jurídicos y cosmovisión. Asimismo, tienen el derecho, con su participación y cooperación, a que se les garantice el disfrute de sus propios medios de subsistencia, el mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, salud, educación, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas. El artículo 22 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 85 votos a favor, 17 en contra y 24 abstenciones. El artículo 22 vuelve a la comisión a segunda propuesta. En votación particular el artículo 23, en los términos consignados en el informe. En votación. En votación el artículo 23 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 23. Derecho a la salud de los pueblos indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener, ejercer y acceder a su medicina y sistemas de salud propios conforme a su cultura, tradiciones y conocimientos. Asimismo, tienen derecho a acceder y participar de un sistema estatal de salud con perspectiva intercultural. El Estado reconoce la medicina tradicional, garantiza su goce y ejercicio. Es deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias para proveer una salud intercultural en el sistema nacional.
Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. 93 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. El artículo 23 vuelve a comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 24 que está en la página 9 del comparado. En votación, el artículo 24 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 24. Derecho a la vivienda indígena. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a una vivienda adecuada, digna y con pertinencia cultural, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, con acceso garantizado a servicios básicos. Es deber del Estado adoptar todas las medidas eficaces y necesarias para garantizar este derecho. Las políticas públicas de vivienda y organización territorial deberán adoptar un enfoque intercultural, garantizando la participación vinculante de los pueblos y naciones indígenas interesados. El artículo 24 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 72 votos a favor, 23 en contra y 27 abstenciones. El artículo 24 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En el artículo 25 se ha retirado la solicitud de votación separada, por lo tanto se pone en votación particular el artículo 25 completo. Su texto está en la página 9 del comparado. En votación. En votación, el artículo 25 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 25. Derecho al trabajo y a la seguridad social de los pueblos indígenas. Las personas y pueblos indígenas tienen derecho a un trabajo digno, en condiciones justas y sin discriminación, y a la protección y pleno goce de sus derechos laborales y de seguridad social. El Estado reconoce, fomenta y protege sus organizaciones económicas, actividades tradicionales, oficios tradicionales, sistemas de producción y comercio, con pleno respeto a la autodeterminación y el buen vivir de cada pueblo. El artículo 25 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 67 votos a favor, 38 en contra y 21 abstenciones. El artículo 25 vuelve a comisión a segunda propuesta. En el artículo 26 se ha retirado la indicación renovada número 82
y se ha retirado asimismo la solicitud de votación separada. Por lo tanto, se pone en votación el artículo 26 en los términos que ha consignado la Comisión en su informe. En votación. En votación, artículo 26 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 26. Acceso a la justicia. Las personas y pueblos y naciones indígenas tienen derecho a que todos los órganos que intervienen en el desarrollo de la función jurisdiccional garanticen el acceso a un proceso judicial con pleno respeto de sus prácticas, sistemas jurídicos propios y los derechos garantizados en esta Constitución, los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se impongan sanciones a personas indígenas, se deben respetar sus características económicas, sociales y culturales. En el ámbito penal, se deben privilegiar sanciones que no impliquen el encarcelamiento y cuando esto no sea posible, los tribunales y sistemas penitenciarios deben garantizar condiciones que permitan ejercer el derecho a vivir conforme a su propia cultura. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. 57 votos a favor, 44 en contra y 26 abstenciones. El artículo 26 vuelve también a la Comisión para segunda propuesta. En votación particular el artículo 27, que está en la página 10 del comparado. En votación, el artículo 27 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 27. Derecho a la reparación y restitución. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la reparación por las tierras, territorios y recursos que sin su voluntad fueron usurpados, confiscados, ocupados, transferidos o dañados. El Estado debe adoptar mecanismos eficaces, apropiados y oportunos para garantizar este derecho. La restitución constituye el mecanismo preferente de reparación y se considera siempre de interés general. Cuando ésta no sea posible, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a otras tierras, territorios y recursos naturales de igual o mayor calidad, extensión y condición jurídica u otra forma de compensación libremente pactada con ellos. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 71 votos a favor, 29 en contra, 23 abstenciones. El artículo 27 vuelve a la Comisión a segunda propuesta. En el artículo 28 se ha retirado la solicitud de votación separada. Por lo tanto, se pone en votación el artículo 28 completo. Su texto está en la página 10 del comparado. En votación. En votación el artículo 28 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 28. De los derechos humanos de los pueblos y naciones indígenas. Los derechos y obligaciones consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen el catálogo constitucional de los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas.
los que son de observancia ¿Han e emitido su implementación obligatoria. El artículo 28 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 60 votos a favor, 28 en contra y 36 abstenciones. El artículo 28 vuelve a la comisión a segunda propuesta. En votación particular el artículo 29, cuyo texto está en la página 10 del comparado. En votación el artículo 29 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 29. Reconocimiento de tratados históricos. Los pueblos y naciones indígenas que forman parte del Estado plurinacional tienen derecho al reconocimiento, ratificación e implementación de los tratados y acuerdos que hayan sido concertados entre los pueblos indígenas y el Estado, y el derecho de proponer y negociar otros nuevos. El artículo 29 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 67 votos a favor, 33 en contra, 21 abstenciones. El artículo 29 vuelve también a comisión para segunda propuesta. Pasamos al artículo 30. La solicitud de votación separada ha sido retirada, por lo tanto se pone en votación el artículo 30 en los términos, el artículo completo en los términos que figuran en la página 11 del comparado. En votación. En votación el artículo 30 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 30. Derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes indígenas. Los niños, niñas y adolescentes indígenas
tienen derecho a una vida libre de violencia y a participar en todos los asuntos que les afecten. El Estado desarrollará estrategias integrales para su efectiva protección, con perspectiva intercultural y territorial, garantizando su autonomía progresiva, el derecho a su propia identidad, a expresar libremente sus opiniones, a la libertad de pensamiento, conciencia, asociación y reunión, a emplear y aprender su propio idioma, a su vida cultural y los demás derechos consagrados en esta Constitución y en el derecho internacional. Los órganos del Estado deberán adoptar una perspectiva intercultural en todas las acciones susceptibles de afectar a niños, niñas y adolescentes indígenas, asegurando una especial protección y reparación de la infancia vulnerada. Inválida, puesto que alguien votó en un pupitre equivocado, y la vamos a repetir. Este resultado que va a aparecer en pantalla no es válido. Entonces, nuevamente ponemos en votación el artículo 30. En votación el artículo 30 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 30. Derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas. Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen derecho a una vida libre de violencia y a participar en todos los asuntos que les afecten. El Estado desarrollará estrategias integrales para su efectiva protección, con perspectiva intercultural y territorial, garantizando su autonomía progresiva, el derecho a su propia identidad, a expresar libremente sus opiniones, a la libertad de pensamiento, conciencia, asociación y reunión, a emplear y aprender su propio idioma, a su vida cultural y los demás derechos consagrados en esta Constitución y en el derecho internacional. Los órganos del Estado deberán adoptar una perspectiva intercultural en todas las acciones susceptibles de afectar a niños, niñas y adolescentes indígenas, asegurando una especial protección y reparación de la infancia vulnerada. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. ...89 votos a favor, 11 en contra y 17 abstenciones. El artículo 30 vuelve a la comisión a segunda propuesta. Se pone en votación el artículo 31 completo, puesto que la solicitud de votación separada había sido retirada. Su texto está en la página 11 del comparado. En votación. En votación el artículo 31 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 31. Derechos de mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado. El Estado tiene el deber de erradicar, prevenir, sancionar y reparar todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas. Será deber de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, especialmente de los ministerios, transversalizar el enfoque de género con perspectiva interseccional en todas sus actuaciones, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres indígenas, interpretados interculturalmente, tanto en su dimensión individual como colectiva. El artículo 31 se encuentra en votación.
¿Han emitido su voto? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 75 votos a favor, 17 en contra, 32 abstenciones. El artículo 31 vuelve a la comisión a segunda propuesta. En votación particular el artículo 32 completo, puesto que la solicitud de votación separada ha sido retirada. En votación. En votación el artículo 32 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 32. Derechos de las personas mayores indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la conservación y a la continuidad cultural de sus pueblos, respetando las expresiones lingüísticas y cosmovisiones particulares. El Estado reconoce en estos la existencia de las personas mayores indígenas como custodios y transmisores de conocimientos y lenguas ancestrales, debiendo resguardar las condiciones necesarias para el desarrollo e integridad de sus vidas. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 32 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 86 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones. El artículo 32 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En el artículo 33 se ha retirado la solicitud de votación separada. Por lo tanto, se somete a votación el artículo 33 completo. Su texto está en la página 12 del comparado. En votación. En votación el artículo 33 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 33. Derechos de las personas indígenas con discapacidad. El Estado reconoce que las personas indígenas con discapacidad son objeto de múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptará las medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconociendo además su autonomía. Es deber del Estado proporcionar los medios adecuados para la rehabilitación, tratamiento médico y cuidados, educación, recreación e inserción laboral, según sea el caso de las personas con discapacidad indígenas, propendiendo su mayor desarrollo espiritual y material posible, lo que debe hacer con perspectiva intercultural, debiendo dar capacitación y seguro social a las personas dedicadas a sus cuidados. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 66 votos a favor, 26 en contra, 35 abstenciones. El artículo 33 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En el artículo 34 se ha retirado de la solicitud de votación separada. Se pone en votación el artículo 34 en su integridad. Su texto está en las páginas 12 y 13 del comparado. En votación. En votación el artículo 34 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Artículo 34. Comisión de Catastro, Saneamiento, Demarcación y Restitución Territorial Indígena. Una comisión especial, plurinacional y paritaria estará encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de catastro, saneamiento, demarcación y restitución de las tierras, recursos y territorios indígenas. Esta política deberá contemplar al menos los plazos, procedimientos y órganos competentes para el ingreso y resolución de los requerimientos. En la comisión deberán tener representación proporcional todos los pueblos y naciones indígenas, representantes del órgano ejecutivo y un equipo multidisciplinario de expertos en las materias implicadas. Aquellas tierras indígenas catastradas que estén en posesión del fisco serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas una vez que presenten la solicitud ante el organismo correspondiente designado por la comisión y se acredite la ocupación, posesión o adquisición tradicional. Resultado de la votación. 73 votos a favor, 34 en contra y 21 abstenciones. El artículo 34 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. Corresponde pasar al artículo 35. Por haberse retirado la petición de votación separada, se pone en votación el artículo 35 completo. Su texto está en la página 13 del comparado. En votación. En votación, el artículo 35 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 35. Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena. Se creará un Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena de carácter autónomo, plurinacional y paritario. Su integración, nombramiento de sus jueces, funcionamiento, presupuesto y demás aspectos para su adecuada operación será regulado por la ley. Sus competencias son competencias del Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena, sin perjuicio de lo señalado de la ley, las siguientes. 1. Conocer y resolver los reclamos, acciones y recursos interpuestos contra las resoluciones y recomendaciones emitidas por la Comisión de Restitución Territorial Indígena conforme a las etapas y procedimientos señalados en el plan de demarcación, registro, titulación, restitución y reparación. 2. Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de expropiación, incluida la determinación de las indemnizaciones pecuniarias en favor de los expropiados. Resultado de la votación. ...59 votos a favor, 49 en contra y 16 abstenciones. El artículo 35 vuelve a comisión a segunda propuesta. Se pone en votación particular el artículo 36 completo por haberse retirado la petición de votación separada. En votación. En votación, el artículo 36 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 36. Consejo de los Pueblos Indígenas. Existirá un órgano colegiado, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público, continuador de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en el que tendrán representación todos los pueblos y naciones indígenas mediante sus respectivos consejos de pueblos, en la forma y proporción que determine la ley. Con pleno respeto a la autonomía de cada pueblo, estará encargado de diseñar y promover políticas públicas respetuosas de los derechos individuales y colectivos, reconocidos por la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte y que se encuentran vigentes, informar los estándares que conforme a estas mismas fuentes deben cumplir las consultas indígenas, efectuar los nombramientos conforme a su ley de organización de aquellos cargos reservados a miembros de los pueblos y naciones indígenas que no sean de elección popular y de las demás funciones que determine la ley.
Han emitido su Es deber voto, del señoras Estado y señores destinar el convencionales. presupuesto necesario y suficiente para el adecuado cumplimiento de sus fines. Finalizada la votación, resultado. 62 votos a favor, 36 en contra y 25 abstenciones. El artículo 36 vuelve a comisión a segunda propuesta. En el artículo 37 también se ha retirado la petición de votación separada. Por lo tanto, se pone en votación el artículo 37 completo en los términos que ha propuesto la comisión. En votación. En votación, el artículo 37 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 37. Derecho a la transhumancia. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la libertad de desplazamiento al interior de aquellos territorios de ocupación tradicional y a mantenerse en contacto con las demás personas del mismo pueblo u otros. El Estado permitirá la transhumancia de las personas indígenas aun cuando sean en territorios fiscales o divididos por fronteras internacionales. Es deber del Estado tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos y naciones indígenas a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 85 votos a favor, 23 en contra y 19 abstenciones. El artículo 37 vuelve a comisión a segunda propuesta. En el artículo 38 se ha retirado la petición de votación separada. Por lo tanto, se pone en votación el artículo 38 completo en la forma que ha propuesto la comisión. Su texto está en la página 15 del comparado. En votación. En votación, el artículo 38 del primer informe de la Comisión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 38. Derecho a mantener relación e intercambio fronterizo. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener contacto e intercambio fronterizo entre pueblos y comunidades. El Estado garantiza el tránsito, reunión y expresiones colectivas espirituales, culturales, familiares, políticas, económicas, sociales y ambientales, conforme a su identidad, derecho propio e instituciones tradicionales. El Estado, en colaboración con los pueblos y naciones indígenas, ejecutarán acciones afirmativas con el propósito de facilitar las relaciones transfronterizas y la cooperación entre estos, desarrollando mecanismos coordinados con los Estados con quienes comparte frontera, promoviendo tratados, acuerdos, convenios o medidas bilaterales o multilaterales. Resultado. 79 votos a favor, 25 en contra y 17 abstenciones. El artículo 38 vuelve a comisión a segunda propuesta. No hay más votaciones que efectuar, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Por haber sido aprobados en particular, pasa el artículo 4 del proyecto de nueva Constitución, luego a la Comisión de Armonización y se publicará en el sitio electrónico de la Convención Constitucional. El resto de los artículos, por no haber alcanzado el quórum para su aprobación, se devuelven a la Comisión para que se presente una segunda propuesta de norma. Bueno, hemos terminado la sesión. Les deseamos una buena tarde, tanto a quienes estuvieron en forma remota y presencial, a las y los funcionarios que nos ayudan día a día a llevar a cabo y a los técnicos. Que tengan un buen retorno a casa. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.
De esta forma finalizamos la 92ª sesión de plenario de la Convención Constitucional. Los invitamos para el lunes 2 de mayo a partir de las 12 horas para la sesión 93, donde se debatirá y votará el informe de nueva segunda propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales y el informe de segunda propuesta de la misma comisión. Agradecemos la compañía y les deseamos buenas tardes.